Una semana donde hubo declaraciones de todo tipo, ¿no? Sí. En el orden local hubo Claro, declaraciones, hubo declaraciones también en ámbitos nacionales. Habló Massa, dice que el modelo argentino a seguir es México. sí, realmente, si el modelo de Massa y de Macri se lo expresó a Uribe cuando vino acá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que esto está relacionado directamente con lo que pretende Macri, creo que viaja ahora a Chile, y entonces para romper el Mercosur, hacer la Alianza del Pacífico en una sumisión completa a la política de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y si el modelo es México, imagínense lo que es México: violencia, pobreza generalizada, aparte de una Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con México, uh-huh, y con Canadá. Ese tratado de libre comercio empezó en 1990 y algo, en 1994, ¿no es cierto? Firmó ese tratado. 91-94, y eso es lo que significó para México. Yo tengo amigos mexicanos y algunos residentes en Chacabuco que me expresan, se han tenido que ir porque la pobreza generalizada, la violencia, la droga, los carteles de la droga, infinidad de cosas. Si ese es el modelo, bueno, ¿qué implica eso? Implica primero libre comercio, ajá, ¿no es cierto? En segundo lugar, la presencia de la DEA en los países. En tercer lugar, bases militares. Ya se habla de alguna base militar en la zona de la Triple Frontera, en Ushuaia. Ya sería un alineamiento, diríamos así, perverso con Estados Unidos, ¿no? Donde prácticamente es como hablaba el gobierno anterior de Menem, las relaciones carnales de sumisión, uh-huh, completa, que nos llevó a intervenir en la guerra del Golfo, con todas las consecuencias que después trajo, los actos terroristas llevados a cabo en Argentina como reacción a esa política. Yo creo que si ese es el modelo de Massa y de Macri, bueno, el modelo hacia afuera, claro, el de adentro, bueno, ya después en algún momento si quiere lo hablamos, ¿no? Pero digamos, son modelos que están sustentados en el peronismo, según dicen ellos, ¿no? Bueno, porque sí, por ejemplo, el caso de Marcelo D'Aleto, que es hombre de Cambiemos, diputado, él permanentemente pregona que Cambiemos es un gran espacio peronista, ¿no? Bueno, no, mire, vamos a decir lo siguiente, ¿no es cierto? Mire, rostros, esos son los rostros del peronismo, hay muchos rostros, ¿no es cierto? El peronismo. Usted vio que siempre se dice, y esto se lo debía a esto, ¿no? La expresión de D'Aleto viene muy bien para hablar de esta temática. Ajá. Vio que siempre usted ha sentido que dice, yo soy peronista, pero no menemista. Sí. O no kirchnerista, ¿no? Claro, y entonces, ¿cuál es la identidad peronista? No hay una identidad definitiva, terminante del peronismo, ¿no es cierto? El peronismo es un movimiento político, un sujeto político que está en constante renovación, en constante transformación, ¿no es cierto? Y bueno, al analizarlo así, indudablemente el peronismo, diríamos así, ha tenido un conductor que se llamó Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Y ese conductor a veces manejaba o lideraba el movimiento de una forma personal, verticalista, ¿no es cierto?, pendular. Cuando crecía una tendencia alentaba a la otra. Esa era la característica del peronismo, y eso fue haciendo que surgieran varios rostros del peronismo. Por eso que le digo, el rostro de diputado, D'Aleto, ¿no? Sí, sí. De este diputado es un rostro menemista, liberal, privatista, que después vemos. Pero uno de los rostros del peronismo fue cuando surge el peronismo, en febrero del 46. Entonces el rostro nacional y popular, que está hasta el 51, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay industrialización del país, distribución de la riqueza, reforma de la Constitución del 49,
que habría que releerla y no sé si no tiene habría que ponerla en vigencia actualmente. Estaba el artículo 40 que señalaba que los recursos naturales no se podían vender, eran inalienables, es decir, eso fue hasta el año 51. Después en el 51, ese sería el rostro, yo le diría, nacional y popular. Después viene un rostro, yo diría, un poco autoritario de nuestro jefe, Perón, que es del 51 al 55. Cereijo viaja a Estados Unidos, viene Eisenhower, vienen las inversiones extranjeras, viene el contrato de la California, se decreta por el levantamiento de Menéndez el estado digamos así, de guerra interno, es decir, es un autoritario, ¿no es cierto? Un poco hemos equivocadamente, y haciendo autocrítica, a veces hemos encarcelado personas, hemos clausurado diarios, está bien, en la prensa, era uno de los voceros más importantes de la oligarquía, bueno, con respecto, pero no, durante esta época el peronismo, a pesar de ser autoritaria, jamás hubo ninguna muerte, una sola muerte, como le dije en otro momento, creo que en Santa Fe, un médico en Ganinela, algo así se llamaba, bueno, que los torturadores que lo mataron fueron después sancionados y puestos presos. Después viene un rostro del peronismo que llama de la resistencia, que va del 55 al 69, ahí es combativo, el líder designado por Perón es John William Cook, ¿no es cierto? El peronismo lo dice como un hecho maldito del país burgués, etcétera. Después viene otro para ser rápido, ¿no? De cada esto habría todo un programa, ¿no es cierto? Sí, sí. Después viene lo que Perón alienta, lo que llama la etapa del socialismo nacional, cuando Perón habla del socialismo nacional, de la juventud maravillosa, de la resistencia, eso va del 69 a 1973, donde Evita se la guevariza, donde cuando muere el Che, Perón dice murió el mejor de los nuestros, ¿no es cierto? Acá Perón aparece y es un líder revolucionario. Después viene el 73-74, otro rostro peronista más conciliador, de diálogo con los radicales, hasta que desgraciadamente muere Perón, ¿no es cierto? Ahora, ya el 1 de julio de 1974, me parece, ¿no? Si la memoria no me falla, y ya entonces asume ahí Isabel y López Rega, donde tenemos un peronismo de derecha, terrorista, de persecución, etcétera. Así que ese es otro peronismo. Después viene el periodo socialdemócrata con Cafiero, medio, ¿no es cierto? Así que trata de conciliar la comunidad organizada que hablaba Perón con la democracia. Bueno, y después viene el liberal conservador, el rostro liberal conservador de Menem, ¿no es cierto? A partir de 1989, que sabemos conservador, privatista, que se asemeja al rostro actual. Yo no tengo el peronómetro para decir esto, yo soy peronista y aquel no lo es, ¿no es cierto? Yo defiendo las tres banderas históricas del peronismo y bueno, yo creo que el rostro de Menem, en el cual Macri dijo que era un gran presidente y que había instrumentado una gran política y bueno, yo creo que estamos lejos de eso, ¿no? Y bueno, después daremos tiempo un poco, a pesar de que yo reivindico, después viene la época kirchnerista, que se vuelven a enarbolar las tres banderas históricas del peronismo, de justicia social, soberanía política, independencia económica, y bueno, ahora quieren con el asunto del López o del Báez, como si la corrupción, no quiero hoy porque usted no tiene mucho tiempo, pero hay muchas preguntas que surgen, como si la corrupción, la patria contratista hubiera surgido hoy, ¿no es cierto? Con estos personajillos corruptos que deben terminar en la cárcel porque se han apropiado del dinero del pueblo para progreso exclusivamente de ellos, ¿no es cierto? Deben ser sancionados y que la justicia los llame,
que se defiendan como corresponde y que después se los sancione. Pero eso lo que busca, porque es una hipocresía, pues si vamos a la patria contratista, me pregunto, ¿hasta Martínez de Oz financió la campaña de Roca de exterminio de los indios en el desierto? ¿Qué hablar cómo se hizo el Congreso Nacional, la Casa Radical? Todas las Macri, la familia Macri, con riquezas inconmensurables, evadiendo impuestos, con cuentas en offshore, los Panama Papers, ver eso no es corrupción también. Lo que quieren es una hipocresía de que dicen que quieren combatir la corrupción. Es una hipocresía, ¿no es cierto? Lo que quieren es que disminuir, borrar todos los derechos y la ciudadanía que le dio el kirchnerismo como rostro peronista a los argentinos. A través de eso quieren tapar todo eso. Así que eso es, yo creo que habría que hablar, si lo vamos a dejar para la próxima, todo esto de la patria contratista. Los Macri, la familia, se enriqueció a través de los contratos que tenía con el Estado. No hay ningún... Entonces, digamos, todo el empresario argentino siempre estuvo pero con todos los y gobiernos. no vio lo que dijo todos, primero, todos. ¿cómo es que uno Méndez y el otro no? Cuando lo llamaron a declarar, todo, ¿me entiendes? Sí. Que eso hay que... Es como dijo Son Movistar, el 15 adelante, ¿no? Digamos, el gran empresario sabe que lamentablemente en nuestro país históricamente fue así. Pero fue así, que eso hay que cambiarlo, ¿seguro? Que la clase política tendrá que instrumentar, ¿no es cierto?, transformar esa perversidad y sancionar mecanismos para que eso no ocurra. Estoy en completo acuerdo, pero no me vengan a decir que eso es de hoy, de ayer, viene de las épocas remotas. Es lo que hablamos siempre, digamos, sí. Porque el origen de todo gobierno es la campaña electoral, y sí. esa campaña electoral siempre se financia con este tipo de empresas también, que aportan los recursos. Ese gobierno va a llegar al poder y tiene que devolver los favores. Claro, y con todo eso hay que terminar, que se termine todo eso. Bueno, no sé si tienes más preguntas. Nos queda un minuto, doctor. Bueno, no sé, ¿quiere preguntarme algo? No, le queda... ¿qué pasa con Cristina? ¿Qué pasa muchos con siguen Cristina? reclamando, no vuelve. Mire, yo hace mucho en todas las reuniones que tenemos y ahora... Dos líneas le pido. Una, ¿qué pasa con Cristina y qué pasa con el movimiento Evita? También, mire, con Cristina pasa lo siguiente, es indudable que esto que agitan de la corrupción lo que quieren es destruir a Cristina, que es la única política, ¿no es cierto?, con capacidad de movilización y de oponerse realmente a todas estas medidas que no la vamos a mencionar, ya la está sufriendo el pueblo. Entonces lo que hay que destruir acá a Cristina, pero tengo que hacer una crítica constructiva. Cristina no puede manejar, tiene un liderazgo, pero hay que ejercer una conducción, y eso no lo puede hacer desde Santa Cruz. Tiene que venir al propio teatro de operaciones para que desde ahí instrumentar la política antagónica a este modelo neoliberal, ¿no es cierto? Entonces, yo ahí no concuerdo. Yo creo que tiene que ver, porque si no la tropa se va dispersando. Tiene que estar más activa. Porque si hubiera estado la conductora acá, no hubieran pasado las cosas que pasan. Porque que venga, porque si la quieren hacer tal o cual cosa, ¿no es cierto?, lo van a hacer estando allá que estando acá. Lógicamente yo no soy quien para leer, trato de interpretar, no soy quien para imponerle o para decir cuáles son los pasos que nuestra ex presidenta tiene que dar, ¿no? De ninguna manera, ¿no es cierto? Fíjese, usted me pregunta, si hubiera estado Cristina porque Dios está en todas partes, pero vive en Buenos Aires, dice el dicho, ¿no es cierto? Y bueno, si hubiera estado tal vez lo de Levita, no sé si se hubiera producido. De cualquier manera, estos compañeros abandonan el bloque del Frente para la Victoria, que está presidido por un hombre incorruptible, por infinidad de personas incorruptibles. ¿Sabe cuál es a veces la bronca que uno tiene, la bronca amorosa que uno tiene? ¿No es cierto? Cuando hablan de la corrupción, están olvidando, están haciendo de que miles de personas
que han luchado honestamente, sin pedir nada, etcétera, ¿no es cierto?, lo quieran también desvirtuar por 3 o 4 corruptos, o 10 que haya, o más que haya dentro del movimiento nacional y popular, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a Levita, es una decisión un poco de la cúpula, en disidencia con el Frente para la Victoria, pero a expresiones que de gente que se quiere el Frente para la Victoria. Mire, si el peronismo solo, uno es, no quiero extenderme demasiado, pero si uno va al peronismo solo, al pejotismo, no son ni el 15-20% los votos si vamos a una elección. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hizo siempre Perón, un frente de liberación nacional, y bueno, ahí cabrá va a caber el PJ si realmente vuelve a abrazar las banderas históricas del peronismo, porque yo veo que en Massa y otros más, imagínense, en Gioja y en otro, no está muy lejos para mí de abrazar esas banderas. Ajá. Y bueno, habrá que hacer eso, más el Frente para la Victoria, donde hay infinidad de personas que por ahí no están afiliados al PJ, pero que tienen esa misma perspectiva de modelo nacional y popular, y otros sectores que se pueden agregar. Bueno, y es el movimiento Evita, pero las bases, por lo que yo voy leyendo, están en total discordancia. Incluso los compañeros que yo conozco acá en Chacabuco, incluso han emitido un documento donde permanecen y seguirán en el proyecto y sosteniendo lo que venimos sosteniendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Muy bien, bueno, doctor, se nos ha ido el tiempo, bueno, quedará para la próxima. Bueno, había otras cosas para hablar, pero bueno, lo dejamos. Muy bien, bueno, doctor, muchas gracias. No, hasta siempre. El doctor Nelson Coronel, acompañándonos en la mañana.